Señor presidente, señoras y señores diputados, los diputados comunistas vamos a votar la investidura del candidato señor González Márquez y vamos a hacerlo en línea con la esperanza que el pueblo español depositó el 28 de octubre en la promesa de un cambio sustancial de política hecha por el PSOE. Se ha creado una gran ilusión popular que querríamos contribuir a confirmar desde la modestia de nuestra representación parlamentaria en esta legislatura, pero también desde nuestro activismo en la sociedad. Deseamos que el cambio llegue a ser una plena realidad, que la ilusión no se desinfle una vez más amargamente. A partir de esa firme voluntad de cooperación con el gobierno socialista, tenemos que hacer, sin embargo, reservas puntuales al discurso de investidura, y no tanto por la moderación de su tono, que podríamos comprender, como por su imprecisión en temas que, a juicio nuestro, deberían constituir la sustancia del cambio. También por cuestiones que afectan no ya al tono ni a la imprecisión, sino al contenido de la política que en aspectos esenciales parece va a realizarse. Somos conscientes, como decía el candidato a presidente, de la limitación de los márgenes en materia de política económica, dadas las circunstancias de crisis que padece España en el contexto más amplio de la crisis mundial. Pero nos tememos que el propósito para el año próximo de reducir en 3 puntos la tasa de inflación con medidas monetarias y acuerdos entre las fuerzas sociales que no se precisan, de asegurar un crecimiento del 2,5% del Producto Nacional Bruto, cuya posibilidad no vemos fundada en ninguno de los datos del discurso, del aumento de la competitividad por la reducción de los costes, encierre en el fondo la perspectiva de un plan de estabilización que signifique mayor crecimiento del ya angustioso paro obrero y disminución paralela del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de las rentas de las capas sociales más modestas. De ser así, las palabras dedicadas a los parados, a los jóvenes, a quienes sufren más directamente las injusticias sociales, quedarían en eso, en meras palabras sin alcance real. Debemos confesar que, cuando menos, el enunciado de la política económica hecho por el señor González Márquez nos deja con serias dudas sobre las previsiones del cambio en un terreno tan fundamental. Esas dudas se fundamentan también en el hecho de que no concebimos la modificación de la política de crédito, tan importante para la pequeña y mediana empresa, sin un control público efectivo de la banca, que los planteamientos sobre la planificación son excesivamente vagos y que no vemos mínimamente expuesta una política energética. Lo mismo podríamos decir sobre las necesarias transformaciones que el campo exige. Ha faltado en el discurso, al lado de consideraciones éticas y morales en que abunda, una concreción clara de los privilegios sociales que el gobierno futuro se propone abolir. Y claro que no estamos pidiendo declaraciones demagógicas, sino concreción, precisiones que limpien justamente de todo carácter demagógico el discurso. Nos parecerían igualmente necesarias mayores precisiones sobre la política social, es decir, sobre el carácter de ese marco para la negociación, sobre la reforma del Estatuto de los Trabajadores y particularmente de los contratos temporales y de la Ley Básica de Empleo, sobre lo que debería ser una política de solidaridad nacional que acometa el problema del paro y sobre la indispensable reforma de la seguridad social. En este orden de cosas, como en general, quiero decir
que los comunistas consideramos compatible nuestro voto favorable a la investidura con una acción autónoma en el programa que defendimos durante la campaña electoral. Para nosotros, los 3 puntos esenciales para una política de cambio consisten en el enfoque, primero, de la crisis y el paro, sobre los que creo haber dicho lo posible en el espacio de 15 minutos de que dispongo. Segundo, en el contenido de una acción de defensa de las libertades democráticas. Y tercero, en una estrategia internacional de defensa de la paz, la independencia de España y la superación de la política de bloques militares. Sobre el segundo de estos temas, consideramos esencial la lucha contra el golpismo y el terrorismo, y no solo en su aspecto técnico, sino en el político, que al fin y al cabo es decisivo. Coincidiendo en la afirmación de que los grupos golpistas son minoritarios en las Fuerzas Armadas, sería cerrar los ojos a la evidencia, no reconocer el real aislamiento que hay entre la inmensa mayoría de la sociedad civil, que ha superado los enfrentamientos históricos, y la formación ideológica que predomina en las FAS, que se inspira todavía en parte de los condicionamientos de la última guerra civil. Somos conscientes de que la superación de esa situación requiere tiempo y una labor pedagógica que sería conveniente definir para llegar a una identificación más profunda entre pueblo y Fuerzas Armadas, y para que la defensa de la Constitución termine apareciendo no como una servidumbre forzada por la lealtad al jefe del Estado, sino como el ejercicio consciente de un deber hacia el principio de la soberanía nacional. En cuanto al terrorismo, que trata de provocar a las FAS y a las fuerzas de orden público, cometiendo los crímenes más odiosos, frente a los cuales somos plenamente solidarios con las víctimas y las instituciones que lo sufren, consideramos necesario, junto a medidas técnicas indispensables, la aplicación plena y sin reserva de las libertades autonómicas consagradas en los estatutos y en el título 8º de la Constitución. A este respecto, saludamos la propuesta del señor González Márquez de realizar un acuerdo institucional con todas las fuerzas políticas parlamentarias sobre una serie de leyes fundamentales, aunque observemos cierta contradicción entre esta propuesta y los acuerdos autonómicos realizados por el PSOE y el anterior Gobierno, que incluían la polémica e insatisfactoria LOAPA. En el tema de las libertades, querría apuntar aún 2 aspectos. Uno es el de la anunciada ley electoral municipal. Aunque el candidato no ha dado precisiones, se ha hablado en la prensa de la intención de que el alcalde sea automáticamente el cabeza de la lista más votada, aunque sea minoritaria, y de una estructura excluyente en los órganos de gobierno municipal. Este es el error que, gracias a una enmienda comunista, se evitó anteriormente en las Cortes Constituyentes, y reincidir en él supondría la instauración de alcaldes en minoría, con grandes dificultades para su labor u obligados a compromisos sin principios para gobernar y probablemente al abandono de los pactos de la izquierda. El otro aspecto que deseo aludir es el de la defensa jurídica del detenido, anunciando nuestra voluntad de reconducir la proposición de ley que presentamos en las anteriores Cortes, o bien de retirarla si, como ha dicho esta tarde el señor González Márquez, el Gobierno presenta por su parte un proyecto de ley. Por último, quiero afirmar nuestra insatisfacción ante los planteamientos de política internacional, principalmente en cuanto se refiere a las bases americanas, a la OTAN y a las relaciones con el Magreb. Nosotros reiteramos nuestra oposición a las bases americanas, nuestra voluntad de salir de la OTAN,
para lo que consideramos indispensables la celebración del prometido referéndum en los plazos más breves posibles y de no participar en ningún bloque militar, preservando así la independencia de España. Por lo que concierne a la política hacia el Magreb, estimamos un deber mantener el compromiso de la izquierda con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario y por el Gobierno de la República Árabe Saharaui. El candidato a la investidura se ha detenido en los problemas de la educación y de la cultura. Compartimos la necesidad de una auténtica LAU que levante a la Universidad Española de la postración en que hoy se encuentra, pero echamos de menos proposiciones concretas relacionadas con el desarrollo de la escuela pública, así como referencia a la necesaria derogación y modificación de la Ley de Centros Escolares. La educación y la cultura, puestas al alcance del pueblo, pueden ser, en efecto, un instrumento de liberación, pero para que los hijos de las clases trabajadoras accedan a ellas, es menester corregir las ventajas que las clases dominantes poseen hoy a través de las subvenciones privilegiadas a la enseñanza privada en detrimento de la escuela pública. Ayer, el candidato a la investidura decía que este es un momento histórico. Estamos de acuerdo. Por primera vez sube al gobierno un partido socialista con una mayoría holgadísima. Lo han votado 10 millones de españoles con la ilusión de un cambio. Nuestro voto de confianza es un acto de identificación con la esperanza de esos millones de ciudadanos. Pero en la esperanza y la ilusión queremos ser clarividentes. Este gobierno, pese a su gran mayoría, puede ser el gobierno más bloqueado, más frenado por poderes de distinto signo, con un peso efectivo en nuestro país. Sectores de izquierda de la opinión pública están ya sorprendidos por su anunciada composición y, por qué no decirlo, por la imprecisión del discurso del candidato. Contrarrestar esos frenos y esos bloques va a exigir que los millones de votantes muestren que son un poder real, activo y participante, que no se limita a votar un día, sino que se mantiene en pie como actor del cambio. Pero lograr esto exige que la ilusión y la esperanza no se frustren, que no se produzca una segunda oleada de desencanto que podría ser peligrosa para el sistema democrático. Repito que los comunistas, dentro de la modestia de nuestra representación, estamos dispuestos a una cooperación leal y constructiva con el gobierno socialista desde las posiciones de una izquierda marxista, obrera y popular que son propias al Partido Comunista. Precisamente, con el fin de aclarar más ante la opinión el programa del Gobierno, desearíamos que el candidato respondiera a las siguientes preguntas. ¿Tiene el candidato a la investidura alguna propuesta de cuantificación de los puestos de trabajo que van a ser creados en el 83? ¿Ha previsto medidas para el fortalecimiento de los sindicatos, tales como la devolución rápida del patrimonio sindical y la representación institucional de los trabajadores y sus organizaciones sindicales representativas? Al plantearse el tema de la reforma de la Administración, ¿piensa el candidato también en el reconocimiento y en la extensión de los derechos sindicales de los funcionarios y en particular de los derechos
colectiva y de huelga, para lo que sería precisa una ley orgánica a la que no se ha aludido. Y por último, ¿cuándo se propone el Gobierno convocar el referéndum sobre la OTAN? Muchas gracias por su atención, señores diputados. Muchas gracias, señor Carrillo. Señor González Márquez tiene la palabra. Señor presidente, señorías, empezando por agradecer la oferta de voto positivo hecha por el señor Carrillo y por agradecer también la apelación a la gran ilusión que él mismo manifiesta que se ha suscitado en nuestro pueblo. Yo querría hacer algunas precisiones a algunas de las palabras pronunciadas por él, algunos de los planteamientos generales hechos. Durante toda la campaña he intentado poner de manifiesto ante la opinión pública que no quería decirle a los ciudadanos nada que no pensara que fuese la verdad, que no quería que se basase la ilusión en una falta de realismo sobre la situación en la que se encontraba España. El señor Carrillo ha hablado de un plan de estabilización cuando se ofrece un 2,5% del PIB. Creo que vamos a tener más ocasión de discutir sobre eso esta tarde. La evolución que se presenta en Europa es una evolución hacia un crecimiento aproximadamente de 0,5 puntos del PIB para el año 1983. Hablar de un crecimiento del 2,5 del PIB como un plan de estabilización me parece extraordinariamente arriesgado porque no se corresponde con la realidad. En España, la media de crecimiento del Producto Interior Bruto en términos reales ha sido desde el 79 al 81 del 0,6% y en el 82 se situará en la frontera del 1,2%. Si conseguimos estimular el proceso hasta llegar al 2,5%, no solo no estaremos en un plan de estabilización, sino que probablemente habremos cubierto un objetivo que en otros países de Europa sería difícil de conseguir, porque realmente están con incrementos de productividad más reducidos que los españoles. Pero yo quiero aprovechar ya esta ocasión para decirles que ayer no quise intervenir y también lo voy a hacer cuidadosamente esta tarde con algunas precisiones sobre la situación en la que nos encontramos o que heredamos del pasado. He recibido algunas críticas cuando he salido de esta sala porque no he hecho en el discurso de investidura una valoración de esa naturaleza. He dado cifras que son absolutamente reales, constatables y por consiguiente desde el punto de vista de lo que llaman los técnicos cuadros macroeconómicos, la inflación, el paro, el déficit exterior, el déficit presupuestario, se mueven en unas magnitudes que pueden ser fácilmente conocidas por todos. Pero todos saben que por encima de los 830.000 millones de pesetas de déficit oficialmente reconocido para 1983, hay aproximadamente unos 240 o 250.000 más, que nos acerca al billón de pesetas en el que ayer estuve insistiendo durante la valoración del cuadro macroeconómico en el que nos hallamos al comienzo de 1983. Quiero precisar algunas cosas más. Y como ustedes saben también, nunca lo digo con acritud, el represamiento de los precios derivados de los productos energéticos por la diferencia entre el valor de la peseta y el valor del dólar supone, sea cual sea el criterio económico que se utilice, en realidad yo solo me fijo en la cifra, supone una pérdida para la hacienda pública en el ejercicio de 1982 de 70.000 millones de pesetas. Es decir, si hubiera habido un ajuste de precios durante el año 1982 en relación con el incremento del valor del dólar y la peseta,
hubiéramos ingresado 70.000 millones de pesetas más en este año. Si se siguiera la misma tendencia para 1983, eso equivaldría a unos 200.000 millones de pesetas de menor ingreso en la hacienda pública. Tampoco me quiero referir, y mucho menos con alarma, a determinadas cantidades que se suman por decenas de miles de millones que no tienen efectos monetarios porque ya han sido pagadas, pero que no han sido legalizadas por los cauces normales y que tienen su origen en los años 67, no me equivoco, la cifra es 67, 68, 69, 70, 71, 72, etcétera, y que ya precisaremos más adelante en la propia elaboración de los presupuestos, porque estamos dispuestos a hacer aflorar a los presupuestos, por los procedimientos que sean necesarios, la verdadera situación en la que nos encontramos. Por tanto, no estoy hablando de cantidades o de partidas que tengan efectos monetarios. Han sido pagadas, pero no han pasado por los cauces normales de control de Tribunal de Cuentas, ni han sido discutidas parlamentariamente, lo cual, desde el punto de vista del PIB, nos coloca ya en un déficit que puede ser un déficit preocupante, pero que es un déficit que heredamos en la situación actual del pasado, y a veces de un pasado que se remonta, como digo, al año 67 o 77. Por tanto, la situación de la economía española es una mala situación. ¿Por qué hablar de las empresas en crisis? Tendremos ocasión de hablar. ¿Cuántas crisis concretas de grandes empresas o de entidades financieras han estallado en los últimos meses? Y no estoy tratando de responsabilizar a nadie, simplemente cuantificando algunas magnitudes que probablemente superarán con creces los 120.000, 130.000, 140.000 millones de pesetas. Y antes de empezar quiero decir que a veces me planteo como un problema de conciencia, no se me entienda mal, solo de conciencia, si la caída en picado de multitud de empresas modestas, que son las que sostienen mucho más el empleo y que generan muchos puestos de trabajo, no podrían haber sido atendidas con esas inmensas magnitudes que también se proyectan sobre un considerable colectivo de trabajadores. Pero la responsabilidad del Gobierno es atender a las grandes empresas y entidades financieras en crisis, cuando el Fondo de Garantías, como saben ustedes, ha tenido que incrementarse extraordinariamente en los últimos, diría, meses, por no decir semanas, y cuando ha tenido que haber una aportación mucho mayor del Estado para esas grandes empresas en crisis. Pero, como digo, es verdad que es responsabilidad del Gobierno atender a esas grandes empresas en crisis, pero al mismo tiempo intentar encontrar los cauces para que las pequeñas empresas, las empresas con más dificultades, puedan también salir adelante de su crisis, que es múltiple, muchas veces de acceso a la tecnología, a las compras del Estado, muchas veces de acceso a la propia financiación y de la propia estructura financiera de esas pequeñas y medianas empresas. El señor Carrillo me ha pedido más precisión en cuanto a la política salarial. Yo creo que la obligación que tiene el Gobierno es señalar las magnitudes que prevé para el año siguiente. Yo incluso me atrevería a anunciar que pretenderíamos en el año que acabe la legislatura estar en una magnitud de inflación que fuera del 8% o en torno al 8%, lo cual no haría más que acercarnos a los países de la OCDE que empiezan a bajar esa magnitud de inflación. Pero que es lógico que para conseguir esa inflación tenga que haber un acompañamiento de la política de rentas salariales y no salariales. Ahora bien, la autonomía de las partes es la que tiene que producir ese acompañamiento. La voluntad del Gobierno es que se mantengan las rentas salariales en relación con el índice del coste de la vida y que, sin embargo, el PIB crezca por encima de ese índice en 2,5 puntos,
con lo cual se permita la recuperación de lo que se llama excedente empresarial. Eso supondría un incremento de la productividad por persona de un 2%, de 2 puntos. Y ese incremento no se reparte por igual en todos los sectores industriales. Evidentemente, en los sectores de servicio no crece de la misma manera que en los sectores que tienen que ser competitivos con el exterior. El cuadro ofrecido para 1983 es un cuadro riguroso. No pretende ser expansivo de una manera ficticia, pero desde luego no se parece en nada a lo que pudiera aparecer como un plan de estabilización. Ya sé que se ha criticado que con esas disponibilidades se cortará mucho la capacidad de inversión en el sector privado, a no ser que se reduzcan fuertemente los gastos públicos. Nosotros pretendemos que los gastos corrientes se recorten, pero las disponibilidades líquidas, según el informe del Banco de España, no porque lo diga yo, no solo se miden por los depósitos, empiezan a crearse otras corrientes de disponibilidad al margen de los depósitos y que incrementan ese margen de en torno, como dije ayer, al 13% y por consiguiente dan un mayor desahogo para las necesidades de financiación del sector privado. Cuando hablamos de la planificación, no impuesta desde el Gobierno, sino concertada, querría precisar que hago una apelación a los trabajadores y a los empresarios para que en torno a las magnitudes que va indicando el Gobierno fijen una política global de salarios y de otra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurriría en caso de que se desviara esa política de crecimiento de la masa salarial? Repito, y a mi juicio ya se ha demostrado que la pérdida de capacidad adquisitiva ni ha generado empleo ni ha recuperado inversión, de acompañamiento por consiguiente de esa política salarial con la capacidad adquisitiva. Si se desvía de esas indicaciones, ¿qué ocurriría? El Gobierno tendría que utilizar otros mecanismos si quiere mantener los objetivos de inflación previstos, si quiere mantener los otros objetivos del cuadro macroeconómico. Pero no es el Gobierno quien impone el plan. El Gobierno proyecta las magnitudes y solicita de las partes, en la forma en que las partes quieran, solicita de las partes que teniendo en cuenta esas magnitudes se haga la negociación colectiva o la negociación, como se dice en términos globales, los acuerdos marcos o los acuerdos como el año pasado se hicieron nacionales de empleo. ¿Cuál es el papel del Gobierno en esos acuerdos? La libre disposición de las partes que lo determinen. Nosotros fijamos la política económica. No tenemos ni necesidad ni excluimos la posibilidad del compromiso. Serán las partes quienes determinen en qué medida quieren que el Gobierno participe en ese tipo de negociación. En todo caso, el Gobierno lo que sí va a hacer es dialogar con las partes, explicando con precisión por dónde va esa dirección de la política económica. En eso consiste la planificación concertada. Tiene razón el señor Carrillo porque no ha habido precisiones en algunos aspectos de lo que fue ayer el discurso de investidura. Y tendría que ir entrando en algunas de esas precisiones a lo largo del debate. Respecto del Ministerio de Trabajo y Consumo, le quiero dar algunas de las disposiciones que vamos a poner en marcha para 1983 en el área social. Queremos que haya en 1983 una ley general de cooperativas, una ley de servicios sociales y una reforma de la ley básica de empleo. Para 1984 proyectamos una ley de higiene y de seguridad laboral y para 1985 una ley de migración y haber completado los estudios necesarios para el Estatuto del Minero. Pero además es propósito del Gobierno en esta legislatura proceder a modificaciones oportunas en el Estatuto de los Trabajadores y remitir a las cámaras la ley de huelga, la ley de libertad sindical, la ley de conflictos colectivos y la reforma de la regulación del trabajo doméstico. Es evidente que necesitamos, y lo haremos en el plazo más breve posible, una reforma de la Ley General de la Seguridad Social,
que esperamos tener presente en la Cámara a final del 83 o principios de 1984. En la política energética hemos declarado públicamente algo que ahora reafirmo. Revisaremos el Plan Energético Nacional. Realmente este plan se aprobó en el 79 y la evolución de la economía española ha hecho que sean necesarios ajustes por demanda energética y por coste relativo a las distintas energías primarias. Lo hemos dicho en bastante debate a lo largo de esta legislatura, pero además vamos a intensificar todas las políticas de ahorro energético en relación con el propio Producto Interior Bruto, con precios que lo incentiven y que rectifiquen los desfases producidos a lo largo de este último año. Es el propósito del Gobierno otorgar una serie de ventajas fiscales al ahorro de energía, tanto en materia industrial como en el sector de la vivienda residencial. Reforzaremos el papel del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que todavía no ha hecho suficiente camino como para controlar con coherencia toda la política energética. Se ha referido el señor Carrillo a las pequeñas y a las medianas empresas y no querría pasar por alto algunas de las medidas que pueden considerarse, y solo algunas, prioritarias en el programa. Vamos a establecer un marco normativo con carácter de decreto ley que establezca las condiciones de las empresas, la instrumentación y funcionamiento de las ayudas del Estado, la creación de un organismo especializado que refunda las competencias que hoy están dispersas y que son ineficientes porque algunos de los organismos están no suficientemente coordinados, que fije las modalidades de ayuda financiera del Estado a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo la ventaja del crédito y de las garantías, y por último que determine el ámbito de prestación de servicios, incluyendo la función de las sociedades de desarrollo industrial. Pretendemos refundir 6 de los 18 organismos que existen, dotándolos de funcionalidad operativa para coadyuvar a la financiación a medio y largo plazo de las pequeñas y medianas empresas y otorgar el segundo aval con criterios de mercado, promoviendo, supervisando y controlando las sociedades que se han creado al efecto. También pretendemos poner en marcha un programa específico de financiación para las pymes que ya tenga eficacia en los presupuestos de 1983. Pero también quiero decir que este programa solo se puede hacer efectivo si se coordina la acción del Gobierno con la propia acción de las comunidades autónomas que estamos dispuestos a llevar a efecto en este campo. También se ha referido el señor Carrillo, y no querría dejar ninguna de las materias a las que ha hecho referencia, a la ley electoral municipal. Es verdad que nosotros hemos defendido en esta Cámara la designación como alcalde del primero de la lista más votada. Lo defendimos ya durante la legislatura anterior y por consiguiente mantenemos el mismo criterio. Es verdad que hemos considerado también qué obstáculos pueden oponerse a ese criterio de elección del alcalde que resulte el cabeza de la lista más votada. Y pensando en la homogeneización de criterios con los criterios de formación del Gobierno de la Nación y con los criterios de formación de los propios gobiernos autónomos, creemos que la comisión permanente debe tener, lógicamente, el respaldo de la mayoría. Es decir, que haya una comisión de gobierno en el municipio que sea capaz de tener el respaldo mayoritario de todos los concejales para dar una coherencia a ese gobierno con alcalde elegido como primero de la lista, repito, más votada. También he notado que existe cierta preocupación por lo que puede suponer la modificación en el ámbito de las diputaciones. Nuestro propósito es mantener la elección en segundo grado, pero esa elección en segundo grado la vamos a corregir en dos sentidos. En primer lugar, porque las demarcaciones van a ser demarcaciones ajustadas a criterios territoriales que ya habíamos estudiado. Pero en segundo y fundamental lugar,
porque cada concejal que participa en esa elección va a estar representando números de votos. Es decir, se va a introducir un criterio de proporcionalidad y, por tanto, de democratización que no excluya la necesaria representación territorial, para entendernos en términos generales, comarcales, aunque no sea ese el ámbito preciso de la ley y pueda ser otro. La representación comarcal no está excluida, pero se introduzca un criterio que mejore desde el punto de vista democrático y representativo la Diputación Provincial. Señor Carrillo me ha pedido algunas precisiones en política internacional. Nosotros vamos a defender en relación con el Magreb las resoluciones de Naciones Unidas que efectivamente se muestran partidarias de la autodeterminación del pueblo saharaui. En el tema de la OTAN creo que he dicho con toda claridad cuál va a ser nuestra actitud y se me pide un referéndum, la fecha de un referéndum. Yo he dicho que habrá una consulta popular y lo reitero otra vez en esta Cámara. En los temas de política exterior no quiero cometer la misma precipitación que he denunciado en esta Cámara en el debate anterior. Y no quiero hacer ninguna crítica al Gobierno. No es este el momento de hacer una crítica al Gobierno pasado, porque no solo fue la decisión del Gobierno, estaríamos entrando en una polémica más amplia. En aquel momento afirmé que se había actuado con precipitación, que no se habían medido todas las circunstancias, todos los intereses, todos los factores, incluso aceptando dialécticamente, que no en el fondo, la tesis que se mantenía por las personas y los grupos que querían la integración en la Alianza Atlántica, no se habían medido todas las circunstancias que deberían haber coadyuvado a esa decisión por parte del Gobierno. Dicho en otros términos, se hizo una opción política, a mi juicio precipitada, cuando en el tema de la organización del Tratado del Atlántico Norte hay implícitas decisiones que afectan a la seguridad nacional, decisiones que afectan al margen de operatividad de la política exterior española, decisiones que afectan a nuestras propias Fuerzas Armadas y al despliegue operativo de esas Fuerzas Armadas y afectan a la defensa de la integridad territorial de España. Se tomó la decisión y se tomó por una mayoría que existía en la Cámara y por consiguiente legítimamente. Nosotros estudiaremos seriamente el problema y consultaremos a nuestro pueblo. No queremos precipitar la decisión y desde el Poder Ejecutivo, debo decir como excepción a un lenguaje para que se entienda lo que es el espíritu de diálogo, desde el Poder Ejecutivo tomaremos la decisión que corresponda al Poder Ejecutivo en el momento que corresponda. Por consiguiente, no esperaremos a que nos fijen una fecha, y lo digo siempre sin acritud, a que nos fijen una fecha desde ningún sector. Pero la consulta se realizará a nuestro pueblo una vez que esté elaborada toda la información y estudiado el problema. Creo que por el momento es suficiente con que haya dicho con claridad que nosotros estaremos en disposición de frenar todo el proceso de integración. En materia de educación, intenté ser preciso en el día de ayer, pero hay temas que han sido suscitados. Nosotros no estamos en contra, y lo hemos repetido muchas veces, de las subvenciones a centros privados. A veces, a partir de ese problema, se ha tratado de crear una batalla sobre la libertad educativa. Atenderemos prioritariamente a los sectores más necesitados en la educación y haremos un plan de escolarización entre los 14 y los 16 años a lo largo de la legislatura, porque no es una decisión que se pueda adoptar para aplicarla en el primer año. Y rebajaremos también la edad de escolarización, con lo cual liberaremos a parte de las mujeres de una dependencia que no es ni necesaria ni justa. Por tanto, esa es la proyección de nuestro sistema educativo. En base a la sentencia del Tribunal Constitucional, revisaremos la legislación que regula esa materia, el llamado Estatuto de Centros, y en base a la propia Constitución. Y quiero llamar la atención sobre este tema porque en ningún caso hemos afirmado que vayamos a retirar las subvenciones a la enseñanza privada.
a veces tremendamente escoradas hacia polémicas que no son justas, porque hay muchos sectores de la enseñanza privada que viven en condiciones y prestan sus servicios en condiciones bastante penosas. Hay muchos colegios privados con poca capacidad para hacer una asistencia educativa, para prestar una educación adecuada. Por consiguiente, nosotros que conocemos y no nos oponemos, por tanto, a la prestación de servicios del sector privado de la enseñanza, ya hemos repetido que nuestra política se orientará, como es lógico, hacia la potenciación de los sectores menos favorecidos de la sociedad, normalmente cubiertos por la enseñanza pública, pero no haremos antagónicos uno y otro sistema de enseñanza. Señor Carrillo ha hablado de los riesgos de bloqueo que tiene el gobierno socialista. Yo creo que todo gobierno, en todo país del mundo y en todo país democrático, tiene fuerzas que se oponen y además soporta intentos de bloqueos. Es decir, siempre hay zonas de resistencia en la sociedad a la política del gobierno. Se pueden distinguir en dos tipos: zonas de resistencia que son contrapoderes al poder ejecutivo, lo cual potencia y beneficia a la democracia porque crea contrapesos al poder ejecutivo, y zonas de resistencia irracionales que tratan de violentar la voluntad mayoritaria del pueblo. Yo distingo perfectamente los dos aspectos de la cuestión. Una sociedad democrática es una sociedad de poderes múltiples, sobre los cuales se alza el poder representativo de la mayoría popular, pero ni excluye ni aplasta a los otros. Por tanto, distinguiendo con claridad que puede haber oposiciones a ese poder u obstáculos a ese poder desde la racionalidad, nosotros actuaremos con absoluta firmeza, con la fuerza y el apoyo que nos da la razón de la mayoría, para eliminar las oposiciones que se basen en la violencia o que se basen en una obstaculización que violente la ley. Por tanto, en esto no tenga preocupación el señor Carrillo, porque yo creo que en España no se producen más zonas de resistencia ante un cambio político como el operado el 28 de octubre que en otros países de nuestro entorno. Me atrevería a decir que tal vez por el modo del cambio y quizás, ¿por qué no reconocerlo?, por el realismo y la prudencia con que se ha planteado la oferta política, económica y social, se han producido menos que en otros países. Y siempre hemos tenido presente esa idea que para nosotros sigue siendo un objetivo prioritario. No querría olvidar ninguno de los apartados, porque creo que el señor Carrillo se ha referido también a cómo se va a instrumentar la participación de los trabajadores y imagino que también de todas las fuerzas sociales, trabajadores y empresarios, en la política económica. Nosotros nos proponemos llevar a efecto, aunque digo de antemano que no hay una fecha fija en el calendario, el Consejo Económico y Social como lugar de encuentro. Igual que digo que el patrimonio sindical será rigurosamente estudiado y que todas las partes afectadas serán atendidas con criterios de justicia, de ninguna manera con algunos de los criterios de participación que hemos oído en algunas conversaciones particulares que pretenden desglosar del patrimonio sindical una parte importante. El señor Carrillo conoce, como toda la Cámara, la tremenda complejidad de ese problema, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista institucional. Por tanto, también comprenderá que haya una gradualización para dotar a las organizaciones sindicales de una infraestructura de prestación de servicio y, desde luego, para abordar también el tema del patrimonio sindical, al que se viene dando en llamar patrimonio sindical histórico. No es posible, con carácter previo, hacer una previsión exacta de puestos de trabajo para 1983. Y creo que la sinceridad es mucho mejor que el oscurantismo o que el escapismo. Hasta que no haya un cuadro presupuestario claro y no sepamos
con todos los datos en la mano, el margen operativo para crear algún fondo especial de ayuda al empleo, tendremos que estar dentro de ese cuadro macroeconómico, potenciando una negociación entre las partes y empezando ya en el año 1983 a recuperar empleo. Yo espero que al menos se recupere el 0,5% del empleo al final de 1983. Espero que, por tanto, la curva empiece a subir si se respeta ese cuadro macroeconómico. Quizás en el año 84 tengamos ya una oportunidad más positiva de creación de empleo, no ya por medidas especiales sobre bolsas de trabajo, sea sobre el desempleo agrario o sea sobre la política de inversiones en materia de construcción o por técnicas de contratos de relevo o por otros cualquiera de los sistemas estudiados, sino porque además esperamos que acabando el año 1983 y principios del 84, la evolución de la economía mundial también va a producir un tirón y nosotros somos interdependientes que nos permitirá ir subiendo el Producto Interior Bruto de ese objetivo del 2,5% a un objetivo previsible del 3,5%. No sé si olvidé algo, lamentaría haber olvidado algo en la respuesta, pero podríamos retomar, lógicamente, las cuestiones que hayan sido oscuras. Gracias. Muchas gracias, señor González Márquez. Sí, el señor Carrillo para réplica. Señor Carrillo. 5 minutos. 10 según el reglamento. Es para el grupo entero. Para el grupo entero. Esa es la Eso interpretación. es para los aludidos, ¿no? Lo de los 5 es para la respuesta global, no. Señor Carrillo, tiene 5 minutos en esta intervención. Señor presidente, considero que su señoría hace una interpretación injusta del reglamento, porque yo tendría 5 minutos si se tratase de la respuesta colectiva del grupo en el que estoy encuadrado. Pero como se trata de una respuesta personal, según el artículo, me parece 171.4, no recuerdo, tengo derecho a 10 minutos. Señor Carrillo, tiene 5 minutos. Muy bien, me parece un atropello por parte de la presidencia, pero lo acato. Yo quiero aprovechar estos 5 minutos que me concede la presidencia para agradecer al señor González Márquez la atención que ha tenido desarrollando y explayando ciertos aspectos del discurso programático que presentó ayer. En primer lugar, y como tengo que hablar telegráficamente, no seré muy explicativo. En primer lugar, debo decir que los datos que ha dado ayer y que da hoy el candidato a la investidura no me permiten aceptar sin dudas el aumento del 2,5% del Producto Nacional Bruto. Me parece más bien una buena intención y yo estaría muy contento de que esa buena intención se cumpliese. En segundo lugar, quiero decir que en relación con la planificación, yo no he comprendido muy bien la respuesta del señor González Márquez, porque yo ayer entendí que se refería a planificación de la economía y hoy él me ha hablado de planificación
de los salarios, de las negociaciones, es decir, de algo completamente distinto. En relación con la reforma de la Ley Básica de Empleo, espero que las propuestas que se hagan aquí por el Gobierno coincidan con las enmiendas que presentó el Grupo Socialista a la anterior Ley Básica de Empleo, con las que nosotros estábamos de acuerdo y en ese sentido iban también las nuestras. Y yo no he visto mucha claridad en sus respuestas sobre los problemas de educación. En cuanto al tema de la complejidad del reparto de los patrimonios sindicales, tampoco, lo confieso, he visto suficiente claridad. Me da la impresión de estar escuchando cosas que he escuchado ya en esta Cámara por parte de otros gobiernos. Y, por último, insistiendo en los criterios que he dado ya en mi intervención, la reforma de la ley electoral municipal y sobre otros temas, yo quiero decir que mi presunción de que este Gobierno puede encontrar frenos y bloqueos se basa en el hecho de que este es un Gobierno de izquierda. Y yo no me haría muchas ilusiones sobre la acogida aparentemente muy favorable que la prudencia y el realismo del Gobierno suscita en estas primeras semanas o en estos primeros días. Lo que quiero decir al señor González Márquez es que frente a esos bloqueos y esos frenos, en cualquier caso, tendrá siempre nuestra cooperación y nuestra ayuda. Señor Carrillo, el artículo 171.4 dice lo siguiente: el candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicitare. Cuando contestare individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho a réplica por 10 minutos. Si el candidato contestare en forma global a los representantes de los grupos parlamentarios, estos tendrán derecho a una réplica de 10 minutos. La interpretación de la Presidencia es que cuando el número cuarto se refiere a los intervinientes, se refiere a los grupos parlamentarios. Porque en el caso de que se tratase del interviniente individual, el grupo mixto tendría 40 minutos para réplica en este caso, donde, por la benevolencia de la Presidencia al interpretar el artículo correspondiente del reglamento, han podido intervenir los 4 representantes del grupo mixto. Por eso he dado los 5 minutos y esa es la explicación. Sí, señor Carrillo, pero esa es la explicación sin más debate que le quiero hacer. Yo quiero decir que esa explicación no me convence y que, al contrario, la lectura que ha hecho el señor Peces Barba me confirma en lo que yo pensaba y en lo que yo he dicho, y que protesto contra esa interpretación restrictiva del reglamento de la Cámara. Señor González Márquez tiene la palabra. Si me permite, desde el escaño, para ahorrar algún tiempo, querría hacerle una precisión al señor Carrillo porque se me deslizó una cifra. La escolarización de 14 a 16 años, objetivo inmediato del Gobierno. Entre 16 y 18 años a lo largo de la legislatura, potenciando sobre todo la formación profesional. Cuanto a la planificación, hay 2 aspectos que tienen una cierta importancia. El Gobierno es evidente que tiene que hacer su proyecto económico, su proyecto de corto a 1 año y su proyecto de largo a 2, 3, 4 años. Pero la planificación dejaría de ser una planificación concertada o negociada si no intervinieran en ellas otros elementos de la sociedad. Sería una planificación del Gobierno. Se le podría llamar indicativa o se le podría llamar decisiva o decisoria o imperativa. Como imperativa no está en nuestro ánimo que sea, y tampoco queremos quedarnos en el puro terreno de la indicación. Pretendemos introducir un factor complementario que sea la negociación, lógicamente, de las fuerzas sociales para que la planificación tenga operatividad cuando es un proyecto del Gobierno. A mi juicio,
la importancia que puede tener y que creo que puede compartir un buen sector de la Cámara es que despejará muchas incertidumbres para la inversión y despejará también incertidumbres desde el punto de vista de la evolución de las rentas para los propios trabajadores. Por consiguiente, el ir introduciendo desde el propio Gobierno, y se dedicará a ello una Secretaría de Estado, un proyecto o un programa económico que además pueda ser concertado en los aspectos que lógicamente van a afectar a las personas que lo soportan, lo llevan adelante prioritariamente acompañando a la política del Gobierno, es el verdadero sentido de ese plan, que sí es decisivo respecto del sector público, naturalmente porque pertenece al propio Gobierno la decisión en base a ello. No se preocupe el señor Carrillo, sobre la Ley Básica de Empleo mantendremos las enmiendas y sobre los frenos y bloqueos mantendremos la Constitución. Gracias.